Bien, quiero que me acompañe a leer una escritura en Efesios, capítulo 5, y vamos a leer varios versículos. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y dice la escritura, Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 19, Efesios 5, 19. Y dice la escritura, no, espérame tantito, que anoté mal. Sí, es Gálatas 5:19, perdón. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esta escritura es puesta a nuestro corazón y quiero que pongamos mucha atención porque Dios quiere traer una libertad en nuestras vidas de las cosas que no podemos quitar en nuestro corazón, que nos es difícil quitar de nuestras vidas. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice la escritura: manifiestas son las obras de la carne. Repita conmigo: la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Quiero que lo leamos en otra versión, y la Reina Valera, perdón, la de las Américas dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hemos hablado de una madurez en nuestra vida y hay cosas que en muchas ocasiones nosotros batallamos y nos es difícil o incluso hasta comprender cómo es que, si vine con el Señor Jesucristo, ¿por qué sigo practicando las cosas del pasado? ¿Por qué sigo batallando con cosas en las cuales Dios ya limpió mi corazón? ¿Quién cree que ya limpió su corazón? El Señor. Yo también lo creo. Y si es eso, entonces decimos, bueno, ¿por qué, si la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, por qué entonces sigo con el pecado en mi vida? Bueno, déjame decirte que esto a lo mejor es importante que lo veamos, porque hay una escritura, y quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 13, y vamos a leer varios versículos en Mateo capítulo 13. Muchos se saben esta parábola del Señor, donde dice el versículo 3 de Mateo 13. Vamos a leer varios versículos, así es que quiero que me sigas. ¿Hecho? Mateo capítulo 13, versículo 3. ¿Lo tienen conmigo? Dice la palabra: les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y luego vamos a leer en la explicación, en el versículo 10, vamos a leer el versículo 10 de la explicación de esta parábola. Muchos ya lo conocen. Dice la palabra: acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios. Voy a leer la Reina Valera 60 porque lo estoy leyendo la de las Américas. Versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice? Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué dice?
Ok, versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y luego dice la palabra, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mano, lo arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? ¿En dónde fue sembrado? Este es el que fue sembrado junto al camino. Y luego dice la palabra, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa o no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí quiero que veamos varias cosas. Dice la palabra que hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es el que siembra. ¿Quién es el que siembra? Dios. ¿Quién siembra? ¿Estamos de acuerdo? El que siembra la semilla, ¿quién es? Dios. Ahora, dice la palabra que es la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra, porque ahí decía, recibe la palabra con gozo, pero luego ya no da fruto. Pero dice, ¿la semilla qué es? La palabra. Número 1, ¿quién es el que siembra? Dios. Número 2, ¿qué es la semilla? La palabra. Y número 3, ¿qué es la tierra? El corazón. ¿Qué es el corazón? La tierra. ¿Estamos de acuerdo? 1, Dios siembra. ¿Qué siembra? Palabra. ¿En dónde la siembra? En mi corazón. ¿Estamos? Entonces, cuando yo creo que no conozco al Señor, cuando vengo a la iglesia y no conozco al Señor, nunca he oído la palabra, no soy nuevo para las cosas de Dios, imagínense que es la primera vez que vengo, yo no sé nada de esto. Pero la palabra de Dios dice que Él me perdona si yo le reconozco a Él como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y dice la palabra que el que está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, se supone que cuando yo llego a Cristo, yo declaro la sangre de Cristo y que limpia de mi vida. Todo. Mi corazón, mi mente, mis pensamientos me limpia de pecado porque su sangre es poderosa para limpiarme. ¿Lo creemos? Entonces, si Él me limpia de todo pecado, entonces ¿por qué sigo con pecado? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Porque Él sí me limpió, Él no miente, Él me limpió de todo pecado. Esa vez que yo recibo a Jesucristo en mi corazón como la primera vez, Jesús me dice, yo te he lavado y te he limpiado. Ahora eres una persona limpia, pura y sin mancha. Amén. Ahora, fíjese bien, vamos a leer el versículo 24. Y es interesante ver por qué Jesús, después de esta parábola, hace mención a otra parábola dentro del mismo capítulo 13 de Mateo. Léalo conmigo, versículo 24. Dice la palabra, les refirió ¿qué? Otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿qué? Ok, fíjese bien, ¿qué sembró? Buena semilla. Pero, dice el versículo 25, pero, léalo todo junto conmigo, pero mientras dormían los hombres, ¿vino quién? ¿Y qué hizo? Entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Y entonces aquí la palabra me está diciendo que hay cosas en mi corazón que Dios siembra. Y Él dice que Él siembra ¿qué? Buena semilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué siembra? Buena semilla. Repita conmigo, Dios siempre siembra buena semilla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Juan capítulo 8
versículo 44, me habla del que es el enemigo de aquí. Él es el diablo. Y el diablo también siembra, porque el diablo es un imitador. ¿Eh? ¿El diablo es un qué? Entonces, él dice que hay una palabra y Dios siembra una palabra buena en mi corazón después de haberla limpiado. Sí, pero el diablo también dice, ok, entonces ya sé, yo también puedo sembrar. ¿Y dónde puede sembrar el diablo? Igual, en la misma tierra que él sembró. ¿Cuándo lo hace? Cuando yo estoy dormido. Ahorita vamos a ver cuando yo estoy dormido. No precisamente habla de cuando yo me voy en la noche y me duermo y digo, ya, me voy a dormir porque tengo sueño. Estamos hablando de algo espiritual. Amén. Entonces dice la palabra, aquí dice la escritura, que el diablo, Juan 8:44, dice la escritura que el ladrón, dice, ¿vosotros sois de quién? Así les habla Juan. Así les habla Jesús a los que hablaban mal. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué dice? Y los deseos, repita conmigo, deseos. Esa palabra deseos, ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, dice, los deseos de vuestro padre, padre con P minúscula, porque está hablando al diablo, dice, queréis hacer. Él ha sido, ¿qué? Homicida. ¿Qué trata de hacer? Matar. No desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Que el diablo siembra mentira. Que siembra Dios, ¿verdad? ¿Y que siembra el diablo? Mentira. ¿Y dónde lo siembra? En el mismo corazón. ¿Y crecen juntas? Sí. Ese es un punto en el que entonces Jesús viene por primera vez en mi vida, limpia mi vida, me limpia de todo pecado, me hace puro, pero mientras yo duermo, el enemigo dice, aquí aprovecho. Y entonces allí es donde tus pecados vuelven a tomar un lugar en tu vida. No porque Dios no los haya limpiado. No porque la sangre de Cristo no haya tenido poder para limpiarlos. Sino porque nosotros muchas veces damos señales. Déjeme le digo cómo. En muchas ocasiones, cuando mis hijos estaban pequeños, había caricaturas que pues no eran caricaturas muy sanas, incluso de ellas hasta la fecha siguen saliendo en televisión y yo le pido que tenga cuidado con lo que ven sus hijos. Pero son caricaturas que al parecer son muy buenas y no tienen nada de malo. Obsérvalas un día con ellos. Véalas lo que dicen, escúchelas y medite lo que está haciendo. Hay muchas que hablan de homosexualismo ahí mismo y son tan bonitas, ¿verdad? Hay muchas que hablan de demonios y usted no se da cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuve esto, ¿verdad? Ya, cállate. Yo recuerdo que con ellos, cuando estaban chiquitos, en una ocasión mi esposa sale a una reunión de mujeres. Yo me quedo con mis hijos y en esa ocasión estaban viendo la tele y yo me senté junto con ellos y yo dije, wow, yo les dije, esas caricaturas no le gustan a Dios. Fíjense bien lo que le dije, ¿no le gustan a quién? ¿A Dios? Y les dije, ¿por qué? Mira, fíjate lo que está haciendo. Fíjate, lo que esa caricatura, ese mono está haciendo es esto. Y la Biblia dice que esto y esto no debe ser. Entonces, yo me paré y le dije, no, pues allá si ustedes quieren ver, pero eso a Dios no les gusta, no le gusta. Y me fui a la sala. Y entonces ya llegué a la sala y de rato escucho que ellos mismos apagan la tele y se vienen conmigo allá a la sala a ponerme gorro. Ya por poco les decía, ay, ¿por qué no mejor se ven a ver la televisión, verdad?
Pero yo entendía que ellos comprendieron que no era correcto lo que estaban viendo. ¿Amén? ¿Amén? En una ocasión tenía un matrimonio con unos amigos que ellos se fueron también tenían sus hijos y sus hijos también veían esas caricaturas, pero el papá le dijo, a mí no me gustan esas caricaturas, así es que no las vean. Entonces, ¿qué hacían los niños? ¿Con quién? Si estaba el papá, pues se iban con su amiguito, allá sí la podían ver, porque su amiguito también las veía. ¿Sí me explico? Entonces, yo nunca les dije a mis hijos, a mí no me gusta. Yo le dije, a Dios no le gusta. Si tú le dices a tus hijos, a mí no me gusta lo que haces, pues es a ti el que no te gusta, entonces lo va a hacer cuando tú no lo veas. ¿Estamos? Pero si tú le dices, a Dios no le gusta, donde quiera que Él esté, vas a ver que ahí está Dios. Y a que ahí Dios no le gusta lo que está haciendo. ¿Estás aquí? Entonces, es importante que veamos cómo el diablo siempre va a tratar de sembrar una mentira en el corazón del hombre. Si la siembra en los niños, que no la sembrará en los grandes. Él es astuto. Él es un ladrón. Él es un homicida. Él trata de robar la bendición que Dios me ha dado. ¿Quién ha sido bendecido por Dios? Yo he sido bendecido. Desde hace mucho yo he sido bendecido. Y me ha sido difícil batallar con mi pecado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el pecado, fíjese bien, vamos a leer Romanos, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 17. Fíjese bien lo que dice el 17. ¿Qué dice la palabra? Romanos 7, 17. ¿Lo tiene? Aquí está, léalo junto conmigo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? Fíjese bien, entonces vamos a leer el versículo 15. Vamos a leer ahí mismo el versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17, nuevamente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Entonces, ¿quién hace las cosas mal? El pecado que ¿qué? Que mora en mí. Pero no quiere decir que Cristo no me limpió. No quiere Cristo que la sangre de Cristo no lavó completamente mi vida. No, quiere decir que Él lavó mi vida, pero el diablo sembró una semilla en la cual a mí me hizo volver a pecar en lo mismo que yo a lo mejor pecaba antes. Muchos de nosotros no es un cambio radical de decir, ya Cristo me lavó, ya Cristo me limpió, llego a la casa, tiro todo lo que no servía, tiro todo aquello, sino que lo guardo. Y de repente ya estoy aburrido, ya no fui a la iglesia, entonces agarro un libro de esos, o agarro algo, o veo lo que antes veía, y vuelvo a caer. Y el diablo dice, aquí está la semilla, no te estaba esperando, ¿dónde estabas? Y la vuelve a sembrar. Déjeme le digo un ejemplo. Vamos a leer Hechos. Y este es un ejemplo que sucede en la iglesia en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Usted puede leer esta historia después en su casa. Y le dice la palabra aquí, fíjese bien, importante esto. Dice, dijo Pedro, le dijo ¿a quién? Ananías. ¿Qué le dijo? Ananías. ¿Por qué qué? Llenó Satanás tu corazón para que qué? Mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4. Reteniendo la heredad, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en dónde? En tu corazón. Y luego le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice que al oír esta palabra, inmediatamente Ananías muere.
Y los hombres que estaban ahí llegó tanto temor porque estaban mintiéndole a Dios. ¿Estaba qué? Mintiendo. ¿Quién sembró una semilla de mentira? El único que la sabe sembrar es el diablo. No es que Dios no haya limpiado el corazón de Ananías y su esposa Zafira. Dios lo limpió. ¿Pero qué hizo el diablo? ¿Sembró qué? Una mentira. Una semilla de mentira. Y él podía mentir. Cuando llega la esposa le dice, oye, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, sí la vendí. ¿Por qué le mientes? Dice, mira, ahorita están entrando los que fueron a enterrar a tu marido y ahora te van a enterrar a ti. Imagínese qué duro, ¿verdad? Aquí yo puedo entender cómo todas esas semillas de las obras de la carne que mencionaba Gálatas 5:19 al principio, son semillas que son sembradas en mi corazón. Envidias, celos, lujuria, orgías, adulterio, fornicación. Son semillas que el diablo siembra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para destruir. Finalmente, Ananías y Zafira murieron. Fue lo que el diablo quería. Es un homicida. Era su propósito, matarlos. Pero dices tú, pero si la palabra dice que el diablo no nos puede tocar, así lo dice la palabra. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Lo leemos. Dice la escritura, vamos a leerlo. Es en 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a leer este versículo y ahorita leemos el otro. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice la escritura? Más fuerte, ¿qué dice? ¿No practica qué? ¿Por qué? Ok, fíjese bien lo que dice nuevamente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, y aquí dice aquel con A mayúscula, es Jesús. Dice aquel, somos usted y yo. Dice aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, somos nosotros. Pues aquel, Jesús, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no. Entonces el diablo dice, no lo puedo tocar. Y al diablo no le molesta ni le preocupa el que me pueda tocar o no me pueda tocar, porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Amén. A él no le preocupa. Dice, no, no hay problema, no le puedo tocar, pero hay ventanas. Y en las ventanas en su casa dice, ¡ey! Y yo le hago caso y dice, ya caíste, véngase. Y me siembra la mentira. Él siembra una mentira. Él no me puede tocar, pero sí le puedo escuchar. Jesús estaba en el desierto durante 40 días y 40 noches. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién se presentó a él? El diablo. En sus pensamientos. Y le habló. Y dice la palabra de Dios que Jesús también le contestó. Y le dijo, escrito está. Y habló con la palabra. Y le dijo con la palabra. Y le dijo, no tentarás. Y le dijo, no es así. No solo de pan vivirá el hombre. Sí. Y le dijo, apártate de mí. No le tocó, pero sí le habló. Cuando tú y yo escuchamos una mentira del diablo, lo que quiere es que yo la siembre en mi corazón. Y él la siembra como una cizaña, como algo que no va a dar fruto, como algo que crece casi muy igual, pero una vez el trigo lleno de fruto se inclina y la cizaña permanece erguida. Y es por eso que la pueden quitar al final. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de comprender algo. Y voy a pedir a 3 personas que me ayuden, jóvenes, grandes o adultos o como quieran,
Eso, ya vienen 2, 3. Gabriel está ahorita de vacaciones. Adelante, córranle. Bien. Dice la palabra, más para acá, dice la palabra que tú y yo, aquí tú, así, más para atrás, dice que somos nuestro cuerpo es espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, se cambian los dos para que no le pongamos algo femenino así. Dice espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el alma y el cuerpo, pues es bien fácil de identificarlos, agárrense muy bien. Por eso los puse ahí no podía abrazar en la otra. Entonces, aquí está el alma y el cuerpo. Bueno, a esto Dios le llama carne. ¿Amén? ¿A qué le llama esto? Carne. Y el espíritu es contra la carne. ¿Por qué? Porque la carne es donde están los deseos. Así decía Gálatas 5:19. ¿En dónde están los deseos? En la carne. Dice, los deseos de la carne, no del espíritu. ¿Cuáles son los deseos del espíritu? Los de Dios. Porque aquí está el Espíritu Santo. Amén. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí está el fruto del espíritu. No los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Pero aquí está la carne. ¿Y qué dice que tiene la carne? Deseos. Por eso dice, los deseos de la carne. Y por eso decía, el enemigo, el ladrón, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. ¿Quién tiene deseos? La carne. La palabra deseos viene del griego epitumia o epitumía. Ya lo habíamos puesto aquí en alguna ocasión. En el griego es epitumía. Repítalo conmigo, epitumía. Otra vez, epitumía. Ya sabe hablar griego, una palabra. Yo creo que si ponemos a mero atrás en nuestro cuaderno palabras en griego y va anotando las palabras en griego, no hombre, al rato vas a salir hablando aquí en griego todos. Entonces, esto es el punto donde el diablo tiene la oportunidad de sembrar en nuestro corazón sus deseos. Y aquí es donde crecen. Y aquí es donde empiezan a crecer. Aquí es donde la fornicación, el adulterio, la lujuria, las borracheras, los celos, la ira, la envidia, aquí se emociona. ¿Por qué? Porque es en dónde está qué. Y aquí hay deseos. Esta es la parte donde dice Pablo. Él dice, yo soy de Cristo Jesús. Dice, pero encuentro una ley, el pecado que mora en mí. ¿Y en dónde mora el pecado? ¿En el espíritu? No, ¿en dónde mora? En la carne. Entonces, obviamente esto no está separado. Acérquense un poquito más, pero tú síguele abrazando más. ¿Sale? Bueno, los dos lo abrazan. No tanto, tampoco. O sea, está el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero entonces, aquí es donde dice Pablo, yo soy carnal. ¿Por qué? O sea, yo veo una cosa, dice, que el pecado no está en mí, que lo que yo no quiero hacer, lo hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Pues sí, porque nunca he visto yo a ninguno de nosotros, ni en mí, donde el espíritu tenga que hacer algo en mi vida. El que lo hace es la carne, que es el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el cuerpo es más guiado ¿por qué? Por el alma, no tanto por el espíritu. Lo que Dios quiere es que sea guiado por el espíritu, pero es más guiado ¿por quiénes? Por las emociones. Te pongo un ejemplo. ¿Quién retrasó el reloj hoy en la mañana? ¿A quién se le olvidó? No sé. Bueno, imagínense que ahora ya hace más frío, ¿verdad que sí? Sí, hace más frío, ¿verdad que sí? Y en la mañana uno dice, 5 minutos más. ¿Quién le dice eso? El cuerpo. Y las emociones dicen,
Y ya de rato a las 9 de la mañana, ya levanta. Y el Espíritu, pues ya los estaba esperando desde hace mucho. Pero no he visto ningún momento en donde el Espíritu se levante y empiece a hacer las cosas. Y ponga la cafetera y se ponga, ¿verdad que no? Se lave los dientes, pues ¿cómo? Pues si el alma y el cuerpo no se quieren parar. No sé si me estoy explicando. Sí, entonces sí queda claro cómo las emociones no están aquí. El Espíritu ya quiere trabajar. El Espíritu es el que te dice, hey, a las 5 para las 8 dijiste que 5 minutos más, son las 8:30. Y el cuerpo dice, córrele porque no voy a llegar temprano. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿quién está dispuesto siempre? El Espíritu Santo. Está aquí, en mi espíritu. Amén. Entonces, ¿el problema dónde está? Con la carne. Qué bárbaros. No ellos, ¿verdad? O sea, dile a tu cuerpo, qué bárbaro. Por eso dice la palabra. Veo una ley. Yo no lo hago. Lo hace el pecado que mora, ¿dónde? En mí. Y lo presenta como alguien separado de él. Dice, yo no lo hago, lo hace el pecado que mora en mí. ¿Qué quiere decir? Que ellos toman la carne y el cuerpo, el alma y el cuerpo, que es la carne, toman una decisión ¿sobre quién? Sobre el espíritu. Y cuando el espíritu quiere hacer algo, él lucha contra la carne. Finalmente, ellos caen y él, por el Espíritu Santo, ¿a dónde los guía? Al arrepentimiento. Y entonces al rato viene la carne, se postra delante de Dios y ¿qué pide? Perdón. Ahora, ¿cuándo sembró el enemigo la semilla de mentira? ¿Cuándo estaban qué? Dormidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo estaban qué? Dormidos. Ahora, fíjese bien, pues voy a pedir a los de la alabanza que pasen, por favor. Pues ya aquí hay dos, ¿verdad? No, quédese, usted quédese. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Hay algo que nosotros debemos de comprender. ¿Cómo es que Dios quiere que usted y yo seamos libres del pecado? ¿Amén? ¿Por qué? Porque mi carne está acostumbrada al pecado. Viene la primera vez, usted no conoce a Cristo Jesús y está su espíritu, su alma y su cuerpo. Viene Jesús. ¿Y qué hace? Perdona y lava y limpia. ¿Qué limpia? Todo. ¿Quitó pecados? Sí. Todos. ¿Sale? ¿Cuáles quitó? ¿Con qué los limpió? Con la sangre de Cristo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, no que haya faltado limpiar. La sangre de Cristo tiene tanto poder para lavar y limpiar nuestros pecados. ¿Lo cree? Pero la carne estaba acostumbrada a levantarse tarde. Aunque tiene una nueva vida, la carne estaba acostumbrada a ver cosas que al Espíritu Santo no le gustaban. ¿Y cuándo se durmió la carne? ¿Cuándo estaba dormido? ¿Por qué el enemigo sembró? Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Leámoslo. Dice, así también, ellos lo tienen allá, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué? Sobrios. ¿Y qué más? Cuando tú y yo no velamos, quiere decir que no oramos. Por ahí hay una revista
que yo he visto en los comercios grandes, que es profético lo que dice allí esa revista. Siempre por lo regular hay muchas fotos al principio de mucha gente y me llama mucho la atención el nombre que dice allí de la revista. Se dice, es una TV y novelas. Así se llama, ¿verdad? Sí la conoce, ¿verdad? Ya sabía que la conocía. TV y no velas. Y me dije, mira, tiene razón. Cuando tú ves la tele, no velas. No oras. Te duermes. Y aparte estás viendo la tele. Y el diablo aprovecha y pone mentiras. Y siembra más mentiras. Me gustaría que pusieran una revista, no es cierto, que dijera internet y novelas. No. Imagínate que Dios quiere que yo vele en oración. Amén. Porque yo quiero, dice, imagínate que yo te dijera, hoy va a ir un ladrón a tu casa a robar. Ajá, te pondrías así. A ver si entra, ¿verdad? Te pones con el bat. Pero el ladrón no te va a avisar. Y así viene Cristo, Él no nos va a avisar. Por eso yo tengo que estar velando. ¿En qué? En oración. Dice otra escritura, vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice la escritura, perseverad en la oración. ¿Qué más? Velando en ella. ¿Cómo? Con acción de gracias. Yo recuerdo que cuando estaba chico, mi mamá, aunque todavía no éramos cristianos, mi mamá me invitaba a darle gracias a Dios por el día y por todo lo que el Dios había hecho en nuestra vida. Y no era cristiano. ¿Le damos gracias a Dios todos los días en la noche? ¿O nos dormimos nada más? No me diga si sí o si no. Pero muchas veces ponemos en la mañana, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor, líbrame, Señor, prospérame, Señor, sáname. Y en la noche, ni gracias, ¿verdad? Y al día siguiente, Señor, bendíceme. Y el Señor, sí. Ya sabía que era lo que me ibas a pedir y ya estoy puesto, dice el Señor. Termina el día dándole gracias a Dios, sabiendo que Dios estuvo con usted todo el día. Amén. Nos sentimos mal cuando a veces alguien me pide algo, yo se lo llevo, se lo doy y ni gracias. Ni las gracias me dio. Entonces, hay tantas escrituras que me enseñan a tener cuidado con lo que yo escucho, con lo que yo veo. Porque déjeme le digo algo. Acabamos de pasar una fecha o dos fechas que tal pareciera que son muy buenas y no tiene nada de malo. Pero el diablo aprovecha la oportunidad. ¿Qué tiene de malo dar un dulce a alguien? Bueno, déselo mañana. Amén. Déselo pasado mañana también. Déselo todos los días. No tiene que ser, por qué ser esa fecha. Si se lo da esa fecha, quiere usted decir que usted está honrando a algo. Y a quien está honrando es al enemigo. Por eso la Biblia dice que el diablo se convierte en un padre. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces usted está honrando a algo.
Y a quien está honrando es al que inició todo eso. Y pareciera ser que no pasa nada, pero es como el diablo aprovecha. ¿Y qué hace? Siembra. Y cuando crecen, lo siguen haciendo. Tristemente hay iglesias cristianas que lo siguen festejando. Quiero decirle algo. Yo oré mucho para darle esta palabra, pero quise dárselo de la mejor manera, porque quiero que sepa una cosa. Cuando Cristo viene a mi vida, Él tiene poder de salvarme, de librarme, de rescatarme, de sanarme. De traer libertad de todas las cosas que mi carne tiene. Y que las adquirió no cuando Él vino. Mi carne las adquirió cuando te dormiste, cuando no velaste, cuando no fuimos agradecidos. Dice la palabra que la Biblia es como una espada. ¿Qué hace la espada? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y aquí la Biblia hace que el alma discierna los pensamientos del corazón. Y entonces el alma se da cuenta de que hay muchas cosas y le dice al cuerpo, a través del Espíritu Santo, atrás, el alma le dice al cuerpo, te tienes que arrepentir. Y el alma también se arrepiente. ¿Y qué hace? Se hincan. No se hincan. Y piden, ¿verdad?, en humildad. ¿Por qué? Porque se durmieron. Porque no velaron. Porque se dejaron sembrar por el enemigo. Porque el enemigo es imitador y él siempre va a aprovechar la oportunidad de sembrar una mentira. Lo hizo en Ananías y Zafira. Finalmente mintieron. ¿Y qué pasó? Murieron. El diablo, dice la palabra, es padre de toda mentira. Por eso la escritura en Gálatas 5:19, gracias Marcos. Gálatas 5:19 dice la escritura, manifiestas son las obras de la carne. Hay cosas que yo le he pedido al Señor, que como iglesia cada uno de nosotros vayamos madurando en Dios. Que podamos entender el por qué el pecado está ahora en mí. Dice Pablo, lea Romanos 7. Después en su casa. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y es una lucha en mi vida. Es algo que sé que lo debo de hacer, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque si fuera el Espíritu se saldría y lo haría. Pero el Espíritu está en base ¿de qué? Del cuerpo. Porque ahí está la carne. Por eso, en el Salmo 103, dice la Escritura, Salmo 103, dice la palabra, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Y dice, le dice al alma, Él es quien perdona todos tus iniquidades. Y al cuerpo le dice, y el que sana tus
dolencias. Pues imagínense, ¿está hablando el alma? No, está hablando el espíritu. ¿A quién le está hablando? Al alma y al cuerpo. Porque perdona tus pecados y sana tus dolencias. ¿A quién le está hablando? A la carne. ¿Y quién está hablando? El espíritu. ¿Qué palabras necesitamos usar para poder someter a la carne y que me haga caso? Solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que a mí sé que mi carne y mi cuerpo y mi alma se someten a la palabra de Dios. Termino con este versículo. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 1. Estamos por terminar. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5. Quiero que se ponga de pie. Dice la palabra. Este es el mensaje. Léalo junto conmigo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. ¿Dios es qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? ¿Y quién es el padre de toda mentira? El diablo. Dice, y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ojo, esta palabra la está escribiendo a las iglesias. Iglesias que ya habían sido lavadas por la sangre de Cristo cuando fueron su primera vez y recibieron a Cristo como su Señor. Pero aquí me está diciendo que después de eso, la mayoría de las iglesias se duerme. Y es donde el enemigo siembra mentira. Dice la palabra, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. De ahí de Primera de Juan. Dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que ¿qué? No pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que vea algo. Juan sabía el problema que muchos hijos de Dios tenemos. Después de que Cristo lava con su sangre preciosa mi vida, limpia mi vida con su sangre preciosa, me quita todo pecado, porque la sangre de Cristo tiene poder. Muchos, si usted ve esa parábola y luego la parábola de la cizaña, Jesús mismo la está diciendo. Ojo, el enemigo también siembra y siembra mentira, porque hay deseos del enemigo que mi carne
desea hacer, que mi carne extraña hacer y quiere volver a hacer lo que hacía antes. Y a lo mejor la hace y se arrepiente, y la hace y se arrepiente, y la hace y se arrepiente. Pero llega un momento donde dice, ya. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿a quién le está echando la culpa? No se le está echando a sí mismo, se le está echando ¿a quién? A su cuerpo, a su carne. Un día seremos transformados todos, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es mi bendición. Pero ¿quién quiere ser rico allá en el cielo? Yo no, yo ya soy rico en el cielo. ¿Quién quiere ser rico aquí en la tierra? Uy, nadie. Yo sí, Señor, yo sí quiero ser rico en la tierra. Porque en el cielo ya hay riquezas para nosotros. Dice que el mar es de cristal y las calles de oro. ¿Y para qué queremos allá ser ricos en el cielo si donde quiero ser rico es aquí? No nada más en dinero, sino en buenas obras. ¿Lo cree? ¿Quién quiere ser rico aquí? Como 20 nada más todavía. ¿Queremos ser ricos aquí? Dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Dios quiere bendecirnos en esta tierra. Dios quiere hacernos luz. Dios quiere que no andemos practicando el pecado. Que seamos luz. ¿Lo cree? Lo creemos. Si hay comunión unos con otros, hay luz. Vamos a ponerle un poquito más fuerte la luz, ¿sale? Sí me cachó Darío. Porque hay luz aquí, lo creemos. Y queremos que haya esa comunión, que la gente conozca tu vida, que la gente conozca tu corazón, que tú sepas que Cristo te lavó y te limpió. Pero si hay pecado es porque el enemigo anda buscando cómo sembrar. Pues no lo escuches ya. ¿Por qué no predicar con respecto a esto antes de? Porque yo no le hago caso a eso. Ponerle atención es decirle el diablo, me estás poniendo atención, qué bueno que aquí sabes que es mejor ignorarlo. Amén. Vamos a ignorar lo que él hace. No le hagas caso. Él lo que va a tratar es distraer. Dice la palabra, extraviar mis sentidos. Esto es algo que yo les pido mucho a los papás. Yo creo que cuando hay algo en la cocina y se empieza a quemar, te das cuenta luego, ¿verdad? Huele, ¿verdad? Algo se está quemando. Algo se está quemando y vas a la cocina y ahí están los frijoles ya ardiendo, ¿verdad? ¿Qué hace? El olfato discierne. La vista también discierne. El tacto discierne. El gusto discierne. Oír discierne. Escucha, ve, prueba, huele a tus hijos, discierne. Dios quiere una iglesia que sepa discernir, que si hay cosas que no están bien, levante la mano, algo anda mal. Amén. ¿Lo creemos? Todos lo creemos. Dios quiere una iglesia que sabe discernir. Y no para discernir las cosas que están solamente mal aquí. No, las cosas que están mal allí donde tú vives, con tus hijos. Dios nos quiere como luz en todo lo que hacemos. ¿Lo creemos? Cierre sus ojos. Dice la palabra, si alguno
hubiere cometido pecado, dice, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él nos vuelve a limpiar, así como cuando lo recibimos por primera vez. Yo no sé si hay alguien aquí que viene por primera vez. Si vienes por primera vez, quisiera que levantaras tu mano ahorita que todos tenemos cerrados nuestros ojos. Si tú vienes por primera vez, nomás levanta tu mano, vuélvela a bajar. Gracias por levantar tu mano. Yo te voy a pedir que todos hagamos esta oración juntamente con ellos y que la hagamos en voz alta. Dile: Señor Jesucristo, hoy yo creo que tú no conoces el amor, porque tú eres el amor y tú me amas, Señor. Y hoy tú me has traído aquí para darte a conocer a mi vida, para lavarme, para limpiarme de todo pecado. Y si te he ofendido, consciente o inconscientemente, hoy yo me arrepiento, Señor. Hoy te pido perdón, Jesús. Le perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho. No sabía que te estaba ofendiendo. Pero hoy, Señor, quiero que me laves con tu sangre preciosa, que me limpies de toda maldad. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dile gracias por tu palabra. Gracias porque tú dices que eres el buen sembrador, semilla de verdad, palabra de verdad, palabra de justicia. Tú estarás sembrando en mi corazón. Dile: te doy gracias, Padre, por tu amor.